Muy buenas tardes, noches o días, depende del horario en el que nos estén escuchando nuestros amigos de Cultura Política, el programa de los 7 ciudadanos. Vamos a estar con ustedes nuevamente hoy, último día del mes de febrero, 28 de febrero. Ya estaremos la próxima semana con ustedes. Ahora vamos a hablar sobre temas de nuestra realidad nacional a cargo del editorial Timaco. Buenas noches. Hola, Nacho. Marchita. Editorial 28 de febrero 2005. Sistema y gestión de gobierno sin destino seguro. El deterioro, la descomposición, por ejemplo, de una organización, institución, de un Estado o de un gobierno, constituye una situación visible más grande y profunda que una crisis que es eventual y aguda. Es la descomposición del Estado. En la descomposición del Estado no es posible ver el lado curativo, porque son varios los lados y las aristas que influyen y pesan para tomar decisiones que realmente se conecten con la construcción del destino seguro, en este caso para el Perú. ¿En qué consiste la descomposición? ¿Qué es lo que se viene pudriendo en el país? Se descompone la institucionalidad democrática y el contagio de la descomposición alcanza al movimiento social de base cultural y fragmenta el sentido de pertenencia y por tanto de compromiso de la población con su propio destino. Cuando se descompone el Estado, la incertidumbre, la desconfianza e indiferencia se muestran en primer plano en el escenario de la vida cotidiana de una nación. Los alegatos y discursos y alguno que otro argumento que se emplean para minimizar lo que se observa no cuadran con el propósito que se espera lograr. El socorrido crecimiento económico, que desde hace más de 30 años caracteriza a la economía nacional, año a año, ni siquiera alivia el alma y el carácter de desconfianza que anida en los pobladores, ni les inyecta optimismo o ganas de hacer algo diferente a la rutina que desalienta y mata en una escena de libre mercado, en el que campea la informalidad sin decoro de ninguna clase, así como los oligopolios y monopolios actúan impunemente frente al nulo rol regulador del Estado. Como se dice, decir aquí no pasa nada. Sálvese quien pueda. Resultado, la inversión privada se mantiene, crece y hasta hace crecer y potencia la iniquidad social. Los síntomas que acompañan el deterioro progresivo de un sistema social y de organización no se resuelven con recetas que sirven a un paciente en condiciones de responder positivamente, de reaccionar como se espera. No es posible gobernar sobre lo que supongo empíricamente que es una organización, o sobre lo que quiero que sea, o lo que debería ser, sino sobre lo que objetivamente es, para que a partir de ahí recién pueda ser lo que se quiere que sea o lo que debería ser. Estamos navegando en una nave sin rumbo. Nadie sabe hacia dónde nos dirigimos, porque no tenemos un proyecto nacional de desarrollo. Vamos a la deriva sin horizonte que nos sirva de guía para construir nuestro destino. El proceso de descentralización del poder y gestión del desarrollo está cada vez más centralizado que nunca. Gobiernos locales y regionales son simples mesas de parte de los ministerios del gobierno nacional. Se descentraliza sin contención y crecen los síntomas de putrefacción oficializados desde la década del 90 del siglo pasado, amparados en dichos como roba, pero haz, salte con tu gusto, sé macho,
Roba que el Poder Judicial no te sentenciará. Matizado con la figura del poderoso, entregando fajos y fajos de dinero a políticos y empresarios para que hagan lo que se les ordena o callen si saben algo que no conviene que el país sepa. Es más, la defensa de la libertad de opinión se ha convertido en uso y abuso de la mentira, del decir lo que se le ocurre al locutor en televisión o radio, ya sea abierta o solapadamente. Se desinforma sobre lo que se observa y narra. Las denominadas redes sociales tienen como principal norte vender espectáculos para sorprender a incautos, haciendo algo que no deberían y que en su sano juicio los avergonzaría. La presidenta de la República es culpable de muchas vejaciones contra el pueblo, pero, oh paradoja, al término de su mandato, si no va a la cárcel, tendrá sueldo vitalicio y ahora puede indultar a su antojo a presos, interfiriendo las decisiones judiciales y goza de privilegios monárquicos. ¿Por qué no eliminar los privilegios y facultades negativas? En el Perú no hay destino como patria. No es lo mismo cambiar una pieza y parchar lo que tenemos. Si las fallas son de origen, aunque les pongamos parches, la maquinaria seguirá funcionando mal. Por otro lado, el cínico Congreso se da sueldos, bonificaciones, regalías y otras facultades y no pasa nada. Es juez y parte. No se cuestiona el régimen electoral ni se plantea su renovación con miras a lograr una democracia verdadera. Sin destino seguro, solo nos queda organizar la resistencia activa o pasiva, según sean las circunstancias. Tenemos que organizar movimientos sociales de base cultural sólida. Dicho al revés y al derecho, queda entendido lo dicho. Excelente opinión y reflexión sobre las circunstancias que padece nuestro país. Ahora nos vamos a la historia. Chicha y libertad se unen en canto de peruanidad. Hace más de 200 años, los creadores del himno nacional del Perú, José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, compusieron ese mismo año un canto a la libertad que ensalzaba y enlazaba la peruanidad, aludiendo a los productos que la naturaleza había prodigado al Perú y que en el tiempo, con su transcurso, la cultura transformó y modeló la personalidad social peruana que a lo largo de los años y utilizando los productos de los Andes milenarios, definió y afirmó los ingredientes básicos de la cocina peruana mestiza como parte de la forja de peruanidad. Y en ese canto a la libertad con afirmación de peruanidad luce el señorío del maíz como sustento de la prodigiosa chicha, y luego aparecen los ajíes que han hecho del Perú territorio picante y sabroso de manera inigualable. Y alude ya al ceviche, que nos hace constatar que desde los inicios de todo proyecto, de cualquier proyecto de construcción de identidad, los productos e ingredientes de la cocina peruana entre mestiza y criolla ya estaban presentes. Y entonces la chicha, el ceviche, la guatia, el chupe, el quesillo y el ají amarillo armaron una bella composición cantada y compuesta para que el libertador José de San Martín la oyera a su ingreso a la ciudad de Lima en los primeros días del mes de julio de 1821. La composición obra en la Biblioteca Nacional del Perú bajo el rubro de Colección José Bernardo Alcedo, donde los interesados pueden acudir a ella y solazarse con la canción que nosotros leeremos con el fondo musical de nuestra emoción. Y aquí va. Patriotas, el mate de chicha llenad y alegres brindad por la libertad. Cubran nuestras mesas el chupe y el quesillo, el ají amarillo y en nuestras cabezas la chicha huele, que suele hacerse de maíz o de maní. Nuestra chicha es más sabrosa que el vino o la sidra que nos trajo la hidra para envenenarnos. Nuestra chicha es más espumosa. Yo la prefiero a cuanto el español pudiera codiciar. Patriotas, el mate de chicha llenad y alegres brindemos por la libertad. El Inca la usaba en su regia mesa y la chicha no es de ahora, es inmemorial. Bien puede el que acaba su chicha pedir se renueve, bien en el poto en que bebe o en su caporal.
el ceviche venga y la guatia enseguida, que también convida y excita el beber. Todo peruano afirme que a todo tirano hay que aborrecer y liquidar. Al cáliz amargo de tantos disgustos suceden los gustos, sucede el placer, y de nuestro letargo despertemos ya y logremos por fin ser libres. Patriotas, el mate de chicha llenad y alegres brindemos por la libertad. Oh chicha preciosa, licor sobrehumano que mitigas toda sed, oh néctar sabroso de color de oro del peruano tesoro. Patriotas, bebed chicha y amad la libertad. Esto es bebida con comida en el Perú libertario. Chicha con libertad y ajíes y ceviche con guatia para llenarnos de energía cívica y enfrentar a tiranos e impostores, a delincuentes políticos y conquistar de verdad libertad y decencia para afianzar la peruanidad. Claro que en esos años faltaba el canto y alabanza a la poderosa e inigualable quinoa, que estuvo preterida, sí, preterida por la clase alta limeña, que es una contradicción decirle alta, porque esa supuesta clase alta actúa con bajeza y es más baja por su bajeza extranjerizante. Esa clase ninguneó a la quinoa sabiendo que existía. Esa clase limeña no vive a 30 o 50 metros de altura sobre el nivel del mar, vive a 200 metros bajo el nivel del mar. Preterizó la quinoa y sabiendo que existía y valía, la ignoró. Tuvo que ser la NASA norteamericana a la que reivindicara a la quinoa poniéndola como alimento imprescindible de los astronautas yanquis. Pues bien, más allá de hipocresías en nuestro tiempo, después de 200 años de independencia política, continuamos rindiendo culto a la chicha, que se bebe en restaurantes de 5 tenedores y en las casuchas o picanterías más rústicas, porque la chicha teje sentimientos de peruanidad y probablemente por los tejes y manejes de la cocina fusión, plana de préstamos culturales, paulatinamente habrán variaciones sobre un mismo tema, complementando la creación de sabores para el placer y el gusto degustativo y la nutrición fortificante de los comensales. Este artículo lo pudo firmar Adán Felipe Mejía, el corregidor, pero no es de él, es de Ítalo Cifuentes Alemán, que consignó la historia en su novísimo libro Historias ocultas, 200 hechos que no se conocen del Perú. Hasta aquí nuestra historia musical, remembranzas del pasado y siempre con la fortaleza de la chicha. Bueno, y ahora hablaremos... Y los ajíes, ¿no? Y el ceviche. Bueno, hay gente que dice que el ceviche es de Ecuador, de otras partes. Serán pues unas novedosas ganas de estar en el escenario de las competencias, pero decir el ceviche es inmemorial. Bien, vamos a hablar de la religión, de un tema que es inherente a la condición humana, la religión, de la que no se escapa ninguna cultura, ninguna civilización. La religión nació con el ser humano. Así me parece. Religión, ¿por qué nace con el ser humano? Esa es una pregunta clave, central, ¿no? Y en la descomposición de su palabra está religarse con algo que le falta a uno. Claro. Esa es digamos, la sustancia, como decía Spinoza, del alma humana, ¿no? Lo que le falta es ligarse con algo que le haga ser parte de un todo, parte de algo significativo. Entonces, la religión es eso. ¿Y qué es ese todo significativo? Yo estoy en el centro o en la periferia, pero tengo mi lugar, tengo que hacer, sé que no debo hacer, y si tengo que hacer, sé que voy a conquistar, y si sé lo que no debo hacer, sé qué me va a suceder. Ahí está el cielo, ahí está el infierno. En todas las religiones hay ese tipo de escenarios, ¿no? Pues la religión pues no se escapa a ninguna cultura, ninguna civilización, no es inherente al ser humano, ¿no? Claro. Entonces, es eso. ¿Por qué nacemos en ese escenario en el que nos falta algo? Un contacto con la divinidad es casi fundamental, es decir, saber desentrañar el por qué existimos y cómo obtenemos respuestas, y eso es a través de la meditación, la reflexión y la creación de íconos y de valores, etcétera, de adoración que sacien nuestra permanencia en el escenario mundial, ¿no? En el escenario de nuestra propia existencia. Claro, en El ser y el tiempo, Heidegger dice que nosotros somos seres nacidos para la muerte. ¿Por qué razón?
porque no sabemos exactamente por qué nacemos. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo ni cómo. ¿Y qué va a pasar después de la muerte? Tampoco sabemos eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la receta para salir de ese escenario del ser para la muerte? Tratar de ubicarse, ¿no? Echando, bueno, así será, y echando siempre la responsabilidad en otro escenario, no en el de nosotros. Y otro escenario básicamente es la religión, que es parte de una cultura. Y sabiendo todo eso, los que arman el evangelio, digamos, religioso, ¿no? En el caso del catolicismo, del cristianismo. Del islamismo. Que tienen sus códigos, el Corán, claro. Todos tienen su código, ¿no? Entonces, conocen ese vacío que hay en el alma humana y lo llenan. Y lo llenan de una manera poderosa. Poderosa, ¿por qué? Porque hacen alianza fuerte, muy sólida. Por ejemplo, el catolicismo, que no tampoco es cristianismo, ¿no es cierto? El catolicismo es una religión más fuerte. El cristianismo no es tanto una religión, es un código de valores, pero la religión es potente cuando se une, por ejemplo, con el arte. Todos los grandes artistas han sido artistas que han pintado escenas que se del Antiguo y del Nuevo Testamento, claro, el origen del mundo, etc., ¿no? Leonardo da Vinci ahí con el dedo así, ¿no? Tremendo, que está en las capillas, y todo ese arte, arquitectura, pintura, escultura, todo eso ha estado vinculado a la religión católica, ¿no? No tanto la ciencia y la técnica, que está por otro lado. Las fuerzas productivas que decía Marx se han desarrollado paralelamente a la ciencia y al arte. Claro, y además que como la religión es tan personal, tan intimista, tan de uno mismo por el contacto con la divinidad, han habido varias corrientes sectas que han definido que, por ejemplo, si no hay moral purísima, la religión no vale. Ese es el luteranismo, ¿no? O sea, imponer una condición o establecerla como base para enfrentar en la reforma a todas las trapacerías que se realizaban con las indulgencias plenarias en la época del catolicismo, de los papas, etcétera, ¿no? Y también vienen otros pelagianismos, el arrianismo, etcétera, que establecen diferentes percepciones para más o menos magnificar su percepción de la religión y hacerla suya. Pero entonces ahí se descubre que la religión ha sido maleable, manejable y manipulable por un conjunto de gentes que han pretendido ser visionarios, etcétera, o estar iluminados, ¿no? Y entonces ahí viene estas situaciones que han significado, por ejemplo, la guerra en nombre de Dios, ¿no? Es decir, asesinato, crueldad y maldad, sevicia, inclusive con cruentas maneras de expresar su devoción y su fe, ¿no? Quizás la raíz más importante en este mundo occidental que llamamos nosotros judeo-cristiano, esa raíz sea básicamente la diferencia sustantiva entre el ser cristiano y el ser religioso católico. Hay una diferencia importantísima ahí, que la ha planteado con mucha lucidez y nitidez y, digamos, fragmentaria, que parte radicalmente las observaciones y los hechos en dos irreconciliables, ¿no? En dos hechos o escenarios irreconciliables. Dice que el verdadero ser cristiano es el que sigue las lecciones de Cristo, de Jesucristo, en sus evangelios y ahí en las cartas, o sea, en la Biblia, ya. Pero la religión se ha construido con una raíz en la Biblia, pero otra raíz en lo que es la vida de sus santos, que no necesariamente han sido estrictamente vinculadas a la vida de Jesucristo. Entonces los santos han construido otro escenario para potenciar ese vacío que tiene el hombre en su existencia. Y el otro son los concilios, los congresos, las cartas papales, en fin, toda la escritura que ha producido. Pero muchas de los cuales esos mensajes de los concilios, las encíclicas, son bien sensatas, bien profundas, tienen un calor humano extraordinario. Pero aquí viene la antítesis. La religión organizada genera subordinación y dominación.
Y entonces, por ejemplo, para perpetuar la dominación tenemos lo que hasta ahora se encomia y elogia, que es el sincretismo. Ese sincretismo que es una dualidad, o sea, tienes entre los santos también en el mundo andino la veneración o la adoración hacia los cerros, a los apus, a las cochas, las lagunas, etcétera, y entonces hay una especie de juxtaposición que fue tolerada básicamente por los jesuitas y que generó esta nefasta duplicidad hasta ahora, ¿no? Que yo creo, sin exagerar, que es parte también de cierta informalidad en los conceptos que tenemos y no afirmamos, sin ser rectilíneos ni abstractos en puridad, en pureza de verdad, pero estamos tolerando estas superposiciones para que tengamos una convivencia con irrealidades y más o menos nos hace, pues, o sea, bien nos persinamos en la iglesia y después adoramos a la Pachamama, etcétera, y no tenemos una corriente directa. Y ahí sí habría que opugnar esa sobrepresencia de la religión organizada, ¿no? Al menos del catolicismo, que ha sido nefasto. Yo he dicho varias veces que antes que con la espada, se venció con la cruz. Claro, pero profundizando lo que estaba diciendo y ampliando lo que me acabas de argumentar, es bien interesante lo siguiente, ¿no? En esta confrontación entre, digamos, el protestantismo y el catolicismo que ha dado origen a las guerras, etcétera, ¿no? De la religión, la cosmovisión que tiene el hombre aymara, quechua, básicamente, ¿no? El hombre andino. El hombre andino, digamos, el hombre andino, ¿no? No llega a constituir ni catolicismo ni protestantismo. No es ninguno de los dos, es otra cosa, es una cosmovisión, es decir, ubicarse en ese vacío existencial que tiene el hombre con lo que uno construye imaginariamente que son sus muertos en la tierra, los cerros como dioses, la lluvia, los apus tutelares que están en la tierra, sobre la tierra, debajo de la tierra, no, encima de la tierra. Muy bien. Entonces, ese es el escenario bien interesante aparte, y lo que ha hecho la religión católica nefastamente es aprovecharse de eso. Y, por ejemplo, cuando tú vas donde un curandero para que te haga una mesa y, bueno, y te saquen una enfermedad, está adorando, hace la mesa, pero está adorando y está rezando el Padre Nuestro, la de María, pero está diciendo Apu Cancharani, Apu Misti, Apu, ¿no? Mezcla todo lo que hacemos sincretismo, lo mezcla completamente, ¿no? Entonces, bueno, yo diría ya saber popular, es aprovecharse, ¿no? del tema. Pero básicamente la pugna está en esto. Y la pone muy fuerte, porque se usan adjetivos que uno no pensaría que pueden estar en el vocabulario de un sacerdote, obispo, etcétera, ilustrado, culto, en fin, que dice, esos son bibliófilos, ¿no? Los bibliófilos a un costado, no, hay que liquidarlos, eso es básicamente, ¿no? Y ahí hay otra raíz que es la fe. Entonces, la fe es aquello, pues, que tú crees aunque no exista, ¿no? Tú crees, realmente crees que existe ya. Entonces, la fe está en ambos lados. Pero ¿cuál es la fe que propugnaba en un inicio Jesucristo? La fe en el nacimiento, ¿no? En el amor y en la vida. No, en el nacimiento de Virgen, en la resurrección de la muerte, ¿no? Todas esas cosas, en el perdón de los pecados, que su sangre derramada lava el pecado del mundo y te quita las enfermedades. Esa es la fe. Pero eso no está, pues, en las encíclicas, no está en la vía de los santos. Ni está en el evangelio que se divulga, ¿no? Tampoco ahora, ¿no? Porque el catolicismo, como ya tú has entrado, la parte nefasta es como el catolicismo en este escenario occidental judeo-cristiano yo uso una palabra bien dura, con el perdón de todos los que nos están escuchando, se ha prostituido. ¿Por qué? Porque se ha juntado para mantener el poder de su organización. Y se repite. La política y la historia de los papas es política, es de las guerras, ¿no? Y la política y la economía es una potencia económica. En determinada época los papas tenían más ejércitos que ciertos países, ¿no? Y hay escándalos de fábricas de medicamentos, etcétera. Entonces, ahí su visión
digamos, de la moral de una vida de amor al prójimo, de solidaridad, de rechazo a la justicia, eso se ha desmoronado, se ha caído, ¿no es cierto? Ahora, el otro tema de las perversiones, llamaremos también con una palabra dura, los sicarios de la ideología que han subordinado y han aplastado los pensamientos libertarios, es la Santa Inquisición, ¿no? Con Torquemada a la cabeza, o sea, a Servet, a Savonarola, a todos esos impugnadores creativos, libertarios, los quemaron en la hoguera. Y ahora el sodalicio de vida cristiana, encubierto por el que fue cardenal, no quiero ni nombrarlo porque puedo que yo reciba un castigo divino, que ahora se le quitó la condición de cardenal a los 75 años sin la lentitud que es característica de la religión católica, toman decisiones después de 10, 15 años, ¿no? Este sodalicio con este señor Ferrari, creo que es a la cabeza, y todavía son impunes y continúan haciendo negocios, tienen negocios en Costa Rica, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en Chile, es decir, el negocio y la perversión con lo que se llama las perversiones de la pedofilia, etcétera. Entonces, tenemos que cuidarnos de estas jerarquías perniciosas que lo único que hacen, por ejemplo, en los sermones es asustar a la gente, ¿no? Ya dice, los médicos son especialistas en enfermedad, los abogados especialistas en litigio, en pleitomanía, y los curas especialistas en pecado. Nunca hacen más que asustar a la gente, decir esto es admonitivamente, destruir la fe y asustar a las personas que humildemente van pues a encontrarse con la divinidad y encuentran esta clase de intermediarios nefastos, ¿no? Eso es parte de la situación más negativa. Y por eso a veces uno se consustancia y se solaza y tiene una especie de libertad interna cuando respeta al sol, respeta a la naturaleza. Sin el sol no habría vida, y eso lo hicieron en el Incario. En el Incario había esa visión del ambiente como parte de una cultura de respeto al agua, a los cerros, a la naturaleza, y entonces esa era otra vida mucho más digna, creo, y mucho más sensata, ¿no? Ahora, habría que profundizar mucho más esto, porque yo no sé si el catolicismo sigue realmente con fidelidad y legitimidad, por ejemplo, los escritos de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que sí derivó de todos sus estudios sobre Aristóteles. Hubieron doctores realmente respetables. Tomás de Aquino es uno de esos, pues, ¿no? Que sienta bases para una vida ética, moral importante, ¿no? Pero eso lo han aprovechado también para tergiversarlo con este papa que ha fallecido, ¿no? El polaco. Juan Pablo II. Claro. El cardenal Wojtyła. Él plantea que la fe y la razón son interconectadas y no hay diferencia alguna entre ellas, y que lo que es más, la fe arrastra la razón como su cola. Cuando hemos hablado de la razón la semana pasada, hemos informado que es lo demostrable, lo verificable. Y por el contrario, la fe es lo que no se puede demostrar ni verificar. Y la razón además construye, ¿no? Porque es entonces, un continente pues, para tener contenidos. Eso es bien interesante para que veas para que veamos, ¿no? Las diferencias, las distancias, hasta los absurdos, y los cuales estamos, y por eso nuestro mundo está como está, ¿no? Estamos. O sea, entonces en muchos aspectos la religión es dañina por el fanatismo, los fedayines, toda esta gente, por ejemplo, del islamismo, ¿no? Que tienen una especie de cerrazón para entender las cosas y, bueno, están ocluidos y con una visión tubular para solamente defender sus creencias, que son fanáticas, que son irracionales en muchos aspectos. Probablemente les conmoverá ese mundo interno que tienen, pero no se dan cuenta del daño que ocasionan al exterior que no es islamista, ¿no? Entonces, esa clase de fanatismos son perniciosos. Yo creo que la mejor religión, el mejor contacto con la divinidad está con uno mismo, con lo que tú quieres que debes defender. Y, por ejemplo, yo sí soy una especie de incrédulo, pero no soy apóstata, respecto de la Biblia. La Biblia a mí me parece que, bueno, es la palabra de Dios, supongo que será la palabra de algunos iluminados, ¿no? Porque encuentran en la Biblia, que ha sido escrita por cientos de personas, transformada y modificada y ocultada en algunos aspectos, pero que ha sido un libro central
en la conformación, al menos en estos últimos 1000 años o 2000 años, del pensamiento de políticos, de gente que ha tomado decisiones y que se ha influenciado y ha seguido a pie juntillas los dictados de la Biblia, ¿no? Bueno, estoy hablando de una cuestión que habría que, de todas maneras, enfrentarla porque hay una cierta bibliomanía de Biblia inexcusable, ¿no? Donde toda la gente tiene miedo de referirse a la Biblia para criticarla y solamente la asumen como para una lectura, pero hay unos partes, no sé, son acápites, versículos, etcétera, donde inclusive Lucas dice que debes asesinar a tu padre, etcétera, porque primero es la religión antes que la familia, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Claro, en este caso no tanto la religión, ¿no? Como tal, porque en la Biblia no se habla de religión, sino de iglesia. La iglesia, que es donde tú vas a culto, y lo que haces es desarrollar tu espíritu, porque en ese escenario el espíritu dentro de ese concepto de los protestantes es algo más y algo diferente del alma y del cuerpo. El espíritu es aquello que te permite a ti conectarte en una oración y ver cosas que solamente a través de tu fe puedes ver, ¿no? Entonces, esa es la fortaleza del espíritu que nos llaman, ¿no? Eso no es religión. Decía la iglesia, pero no dicen todos somos iglesia. Claro, no, claro, ese es y es el catolicismo, ¿no? El protestantismo lo que tiene es la ética protestante, ¿no? La moral, pues, de Lutero, ¿no? La moral, pero lo que tiene ahí de desviación de la Biblia, desde mi punto de vista, no sé, es que en cualquier versículo de la Biblia están encontrando una lectura entre líneas, digamos así, de trasfondo, que dice que lo que Dios quiere para ti es tu progreso, tu riqueza, y de ahí el famoso diezmo. El famoso diezmo, ¿no? En los protestantes es irrenunciable, es un deber irrenunciable, es un deber que uno tiene que sí o sí asumir, porque eso está escrito en la Biblia, ¿no? Otro, pues por otro lado, las bienaventuranzas, ¿no? Mientras uno daba más plata, más veces ya iba al cielo, ¿no? Y tenía la muerte asegurada. Eso es también parte de la historia. El catolicismo. ¿no? Sí. El catolicismo. Sí, pues. Bueno, entonces estamos conviniendo, como siempre en el programa, de que las opiniones finales las hace. Nuestro consejo es que el hombre religioso es hombre religioso más allá de sujeciones a estructuras jerárquicas, verticales y a ideologizaciones que llevan al fanatismo. La religión está en nosotros y la manera como nos comportemos y cómo nos conjuncionamos con la divinidad o con la idea que tenemos de divinidad, ¿no? Pues bien, Intindinquichu Manachi. Así nos vamos ahora a nuestra sesión con Malchita, María Luisa, para hablar de una anécdota. Buenas, Mali. Hola. Hola. Buenas, amigos. Otra vez para contarles una anécdota, esta vez de Lao Tse. ¿Quién fue Lao Tse? Un filósofo religioso chino, contemporáneo de Confucio. Vivió siglos antes de Cristo. Su obra Tao Te Ching dio el origen al taoísmo. Los habitantes de Kung tenían siempre preguntas y pedían consejos y no lo dejaban tranquilo a Lao Tse. Entonces él decidió irse a vivir a otro lugar donde nadie lo conociera. Tomó la decisión un día y cerró su casa, le dio las llaves a un vecino para que se las guarde y se fue caminando sin despedirse de alguna persona ni decir nada a nadie. Caminaba ensimismado en sus pensamientos, camina y camina sin mirar atrás, no, pero después de varias horas volteó para mirar hacia atrás y, ¡oh, sorpresa!, vio un espectáculo que no se lo esperaba. Casi todos los habitantes de Kung lo seguían de lejos. Se quedó a esperarlos, los esperó. Y en voz serena, cuando ellos llegaron donde él, les dijo: ¿qué quieren de mí? Entonces todos al unísono, como un coro, contestaron: necesitamos buenos consejos. Entonces Lao Tse se subió a una piedra más alta y les dijo: amigos míos, escuchen bien lo que les voy a decir.
Si interpretan bien y no olvidan lo que les diga ahora, ya no necesitarán de más consejos. Escúchenme, todo está en su cabeza. ¿Y qué es ese todo? La memoria y el olvido. La memoria que les sirva para recordar siempre, olvidar todas las cosas que les hayan hecho mal a ustedes y todo lo bueno que ustedes hagan. Solo tienen un deber para con los hombres y es el amor. Y un deber para con ustedes mismos, que es la indiferencia. Todos los demás deberes son fantasía. Y después siguió hablándoles, recalcando las mismas palabras para que entren en sus cerebros al ver a toda la multitud que le oían tan atentamente, no se escuchaba ni un solo ruido. Ya entonces se volteó y siguió caminando. Ya nadie lo siguió y tampoco lo volvieron a ver más. Pero en sus corazones quedó grabadas las palabras del gran sabio. Eso es todo. Inteligente e instructiva las lecciones de esa naturaleza. Nos vamos ahora a nuestra biografía. Guido del Rancusi fue un francés que en el Perú ofició como sacerdote dominico, pero que en su vida efectiva y cotidiana de más de 2 décadas en las que vivió en el Perú, superó con creces esos condicionamientos de nacimiento y de fe vinculada a lo religioso. No fue cucufato ni admonitor en la prédica y praxis religiosa, porque para él la fe se adscribía al comportamiento y a la vigencia y plasmación de los valores del espíritu humano allegados y realmente vinculados a la ética y la moral. Guido del Rancusi fue fundador del Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, que oficia en el Cusco y en Lima actualmente. Fue fundador de la Casa Campesina y de la Revista Andina, de la Fototeca Andina, del Centro de Medicina Andina y del Colegio Andino, y además de la Biblioteca Andina. Y todo cuanto englobaba e incluía lo andino para alcanzar la integralidad fue preocupación de Guido del Rancusi, que falleció en Santiago de Chile un 11 de febrero de hace 25 años. Y según este francés de Polendas, lo andino era una gran beta que aún no se conocía ni exploraba debidamente. Lo triste es que pocos recuerdan a este francés que se nacionalizó peruano porque sentía que era su verdadera patria y su auténtica identidad. ¿Por qué la desmemoria de los peruanos? ¿Por qué en los países de desarrollo descontinuado? ¿Por qué? Justamente porque en los países de desarrollo descontinuado y agónico, con avances y retrocesos, la memoria de su población es memoria de la urgencia, de la factura vencida y de la deuda pendiente. Es memoria de la sobrevivencia y de la precariedad y no de la consistencia para fortalecer identidad. Por esa visión integral de la vida y habiendo recalado en la ciudad del Cusco, Guido del Rancusi se convirtió por más de 2 décadas en efectivo promotor de vida y cultura en el sur andino. Fue un motor humano que pensó en la historia social de los pueblos andinos de Cusco y Puno y actuó creando obra y trabajando por la afirmación social de los indígenas y de sus historias y realidades como ningún sacerdote dominico lo hizo antes para alcanzar y dotar de bienestar a la población indígena del sur andino, en especial del Cusco, considerado eje nuclear y medular de la andinidad histórica. Hace 25 años, nuestro ilustre biografiado partió hacia la eternidad andina. Falleció en Santiago de Chile luego de haber vivido más de 2 décadas en Cusco, creando, como dijimos, el Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, que fue incursión científica e institucional en la gran línea de investigaciones de etnohistoria, de antropología, de etnobotánica, de ciencias sociales, de lingüística, que sentaron las bases de una nueva y diferente percepción de la realidad del Perú y del sur del país, y de la investigación con metodología moderna y despercudida de prejuicios. Fue además cofundador de esa magnífica e insuperada producción científica como fue la Revista Andina, creada y concebida junto a Enrique Urbano, que planteó debate y discusión sobre la realidad andina que hasta ese tiempo era coto de lo meramente incaico con perspectiva de los cronistas abanderados de la conquista. Además,
patrocinó la revista de corte periodístico Sur, que unía realidades de fondo y de coyuntura de Cusco y Puno en la esfera de conseguir identidad andina. En sus múltiples inclinaciones y decisiones dirigidas a darle consistencia al mundo andino, creó la Fototeca Andina, que en su primera época, bajo la dirección de Adelma Benavente, puso en la vitrina de nuestra alicaída memoria social estampas fotográficas del Perú de los siglos XIX y XX, se revisitó muchos lugares y la memoria gráfica creció y, por ejemplo, se redescubrió al puneño Martín Chambi, desdeñado por la métrica de Lima y su visión colonialista. Todas las instituciones que creó fueron abiertas y democráticas. Hoy, Guido del Rancusí solamente es recordado y honrado en la memoria de quienes laboran en los espacios de reflexión y humanización de la vida que él creó para la población andina. La dolorosa constatación es que no poseemos ni detentamos derrotero cultural alguno y menos definida razón histórica que movilice conciencias y nos haga efectivos protagonistas del tiempo presente. En el sur peruano somos hechura a medias y evidencias eventuales en algunas circunstancias. Esa ha sido nuestra biografía y ahora nos vamos a una poesía de nuestro querido e inmortal César Vallejo. Le dedica Los Dados Eternos. Se lo dedica a Manuel González Prada, con emoción bravía y selecta. Una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido es el gran maestro Manuel González Prada. Aquí viene el poema Los Dados Eternos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre, si te sufre, el Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura que no puede parar sino en un hueco de inmensa sepultura. César Vallejo, Los Dados Eternos. Es un poema considerado blasfemo por mucha gente, pero profundamente sentido. Y además dice que alude a María, cuando dice, tú no tienes María que se van, porque una enamorada trujillana de él, María Sandoval, había fallecido por esos días. Con nosotros, hasta la próxima hasta el próximo programa. Si, como ya les decimos, si Dios nos da vida y a ustedes, paciencia.